Es muy importante que usted entienda lo que hacemos en este recinto. Es muy importante que usted disponga su corazón. Es muy importante que usted disponga su corazón y usted haga el propósito de darle seguimiento a lo que estamos estudiando. No porque lo que nosotros estemos estudiando, si usted se pierde una semana, de ahí va a tener que ver temporada 1 y temporada 2. No. O sea, quítese ese pensamiento de la cabeza. Estamos aquí tratando de ver y hacer las cosas en la forma en que las hacemos, porque entendemos que todos los que estamos aquí tenemos una profunda necesidad de Dios. No hay ninguna persona en este lugar que no tenga una profunda necesidad de Dios. Todos la tenemos, pero no todos la reconocemos. Inicio de esta manera para decirles que el preámbulo del mensaje de don Luis Cordero de la semana pasada es muy importante en función de lo que estamos nosotros analizando y viendo. Santiago, el libro de Santiago lo estamos estudiando verso a verso, y el libro de Santiago muchas veces se ha visto a la carrera. Porque la gente dice que Santiago lo que da son consejitos bonitos, buenos consejos para ser cristiano, pero hay una profundidad importante en esos consejos que no podemos dejar pasar. Entonces, yo con mucho cariño y con mucho respeto, yo les pediría que si usted tiene la intención de ser parte de nuestra congregación, otras iglesias le piden a usted una membresía y usted tiene que ser parte de una membresía. En otras a usted le piden plata hasta por la nuca. En otras la ponen a cantar y a sudar hasta que se. Yo aquí lo que le pido, por favor, es que no pierda el hilo de lo que estamos hablando por causa de su propio corazón. Aquí no hay ninguna persona que ya haya logrado de ser vice Jesús o Padre, Hijo, Espíritu Santo y Victoria Ramírez o Padre, Hijo, Gladys Saborío. No, todos estamos en el proceso de Dios hasta que el Señor nos lleve o Él venga. Entonces, suplicarles que por favor sean serios con el seguimiento que le estemos dando a esto. Lógicamente, pues, tengo que retomar desde donde quedo yo, que la semana antepasada estamos estudiando el libro verso a verso del libro de Santiago, y desde la semana antepasada dijimos que hay dos formas de creer. La semana antepasada dijimos que hay gente que cree de forma emocional. Hay gente que cree de forma emocional. ¿Por qué? ¿Qué significa creer de forma emocional? Cree que cree, pero no sabe que cree y por qué lo cree, no lo sabe. Y no sirve, no funciona. De hecho, una de las cosas que está planteando Santiago, una de las cosas es que le está diciendo Santiago, use la cabeza. Creer por creer no sirve. El demonio también cree y no sirve para nada. O sea, Santiago está siendo duro en esa afirmación que hace. Y luego la otra afirmación que hace Santiago, que nos enseña, es que Santiago nos dice hace 15 días que hay otra forma de creer, que es creer de forma racional. Y la gente, donde ve la palabra racional, hay que creer de forma racional, la gente se asusta porque dice, no, Dios libre. Como una cosa es creer con el corazón y otra cosa es creer con la cabeza. Por eso yo te quiero a vos con el corazón y no te quiero con la cabeza. Son tonteras, hermanos. Hace 15 días hicimos un ejemplo
bastante. Y analizamos, dijimos, todo el mundo cree en eso. ¿Qué es eso? Tiene que haber uno en tercer año o en cuarto año del colegio, donde le dicen a uno que la suma de los catetos, la suma de los dos catetos es la misma suma de la hipotenusa y que es, uy, ese pastor sí que sabe matemáticas. Soy bien bruto para matemáticas. Pero todos tenemos que pasar por ahí. Todos tenemos que pasar por ahí. Y hermanos, perdónenme, con todo respeto, eso no sirve para nada, pero también es muy útil. Una pregunta, ¿cuántas de ustedes cocinando, haciendo un trabajo en la casa se pone a pensar que la suma no es nadie? Pero creemos en eso. Lo entendemos. Lo que se lo comía a uno es esa formulilla que está ahí. Porque lo que le estaban diciendo era que para sumar aquí, lo mismo que la sumada de ahí. Entonces, claro, fíjense usted que uno se dice, uy, qué complicado, qué difícil. Hermanos, ¿usted puede creer en eso? Sí. ¿A esa es la fe racional que Dios nos pide? No. 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 La semana antepasada les puse un ejemplo de una caja de leche y les dije, si usted sabe que una caja de leche vale 1,100 pesos y usted va a una pulpería donde un chino, donde fuera, y usted le dicen que la caja de leche vale 1,800 pesos, lo que usted ya sabe no permite que usted pague lo que le están cobrando. ¿Me estoy comunicando? Y esa es la fe de la que está hablando Santiago. Santiago le está, tenga una fe usted, tenga la certeza y la convicción tan clara, tenga certeza y convicción tan clara que produzca en usted una reacción. En este caso, ¿cuál es la reacción? Y no la compro, muy cara. Porque voy a pagar 1,800 pesos por una leche. ¿Qué pasa si usted llega y le dice al pulpero, allá en la pulpería, doña Ana la vende en 1,100? Váyase para la pulpería doña Ana, le va a decir el pulpero, ¿sí o no? Santiago está tratando de hacernos entender que la fe tiene que producir una reacción y un efecto en nosotros, pero que esa fe no es producto simplemente de una creencia. ¿Para qué habría puesto eso? ¿Me entiende? No tiene sentido. No tiene sentido. Santiago nos enseñó hace 15 días que existen 3 tipos de fe. Una fe muerta, una fe inútil. Nos mostraba que había una fe, vea. Santiago nos decía hace 15 días que había una fe muerta. No tiene fe, no hay fe. No produce ninguna reacción. Usted le pregunta a la persona, ¿usted cree en táctica a Dios? Claro, claro. Dios quiera. Como dijo el ateo, hasta mañana si Dios quiere. Santiago dice que hay fe como la fe de los demonios. ¿Cuál es la fe de demonio? La fe de demonio es la fe que le da mucha, le da y le da y le da y le da y yo le enseño razonamiento. Y número 3 dice Santiago que hay una fe inútil. Pero Santiago claramente dice que hay una fe que produce obras, que la fe que produce obras es de la fe que él está hablando. Ok, entramos al verso 15 nuevamente, 25, básicamente donde queda don Luis, que hace muy claro, deja muy claro que tiene que entender usted que hay obras que tenemos que hacer, pero el asunto de las obras no es jugando. Empiezo en el verso 14 y él dice, hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Está claro? Ya lo vimos. Santiago está diciendo, fe sin obras no sirve. Por eso hablamos al principio de salvación, porque dice Santiago, ni siquiera sirve esa fe para su propia salvación.
Ni siquiera sirve esa fe para su propia salvación. Es interesantísimo cómo Santiago le entra a todo esto. Pero el problema que tiene Daisy y el problema que tiene China, que hoy vino guapísima, ¿quién sabe qué se hizo? Los cambios así. El problema que tiene China, el problema que tiene Ana, el problema que tiene Jorge y el problema que tiene Federico es que cuando nos hablan de las obras, y claro, considerando, ¿verdad? Considerando ¿cuántos de ustedes ayudan a cruzar la calle a una persona que necesita? No me levante la mano. ¿Cuántos de ustedes apagan el televisor a las 7 de la noche para no ver cochinadas en Netflix? Hermanos, empieza uno a tratar de entender que las obras que Santiago está hablando tiene que llevarnos a un punto en donde nosotros seamos capaces de entender de qué está hablando el Señor y hasta dónde nos lleva. ¿Por qué? Porque algunos de ustedes, a ver, ¿cuántos ya hicieron un firme propósito que en esta Navidad un rompo que se va a tomar Dios libre? Ahora me pasó una situación con don Luis. Yo le dije una cosa y yo no sabía que le molestaba y se molestó. Yo no sabía que estaba molesto. Y yo dije, no, inmediatamente yo dije, no, nunca, entiéndame hermanos, uno no reacciona de las cosas que están mal hasta que no se ha confrontado. Pero la pregunta que nos hacemos es, ¿son obras morales? No, son obras sociales y aquí estamos feos. Todas las semanas un amigo de Alajuela me pasa un videoclip donde me cuenta los sándwiches que reparten en la madrugada en la zona de Alajuela. Y hace unos días me pasa un mensaje y me dice, esta semana solamente repartimos 120 sándwiches. Perdón, ¿es malo repartir sándwiches? No, pero hay un problema. Hay un problema. Que si yo mido a Adriana, a Víctor y a Drúbal por los sándwiches que reparte, adivinen qué, se quedaron. Hablaba una vez con un señor, ¿por qué no volviste a la iglesia fulana y tal? Me dice, porque es que a él le gusta mucho hacer obra social y a él le gusta mucho que los hermanos trabajen en las casas y me parece lindísimo, pero me dice esto, el problema es que el pastor quería que yo me subiera en los techos y yo no puedo, no es que estoy muy gordo. Hermanos, por favor, la Biblia dice que la fe sin obras es un problema. Y hay un problema más grande cuando empezamos a definir esas obras. Porque el problema de las obras es que alguna gente empieza a pensar que yo oro 2 horas y algunos de ustedes ni se acuerdan de orar. Salen de la casa como el indio. Le decían a uno como el chancho. Antes no era católico y medio se hacía así. Ahora saliendo de la casa se monta en el carro y jala. Pero yo sí oro 3 horas. Entonces sucede que yo hago una separación de que la gente que ora más hace más obras espirituales. Vean qué delicado. Entonces, por ejemplo, para que ustedes entiendan, cuando yo crecía en 1978-80, que había que hacer vigilias de 24 horas, usted Dios libre se durmiera. La vigilia empezaba a las 7 de la noche y terminaba a las 6 de la mañana. Y apenas estaba uno en vigilia, empezaba uno medio a cabecear, se acercaba un diácono, un servidor, y le decía a un hermano, no le dé tentación a la carne. Y adivinen qué pasaba con los que ni siquiera chistaban, que cuando en la mañana eran las 6 de la mañana, llegaban y decían, ve hermano, si yo lo pongo a usted a caminar desde aquí hasta Cartago,
para que después usted entre de rodillas a la basílica y usted me dice a mí que en el momento que usted está entrando a la basílica, a usted la Virgen le habló, es cierto. ¿Usted sabe por qué es cierto? Porque en ese estado en el que usted llega, usted va a pensar que usted está tocando el cielo con las manos, hermano. La gente dice, yo llegué y yo sentí una presencia y una cosa. Por supuesto, se han caminado 3 días. A ver, iglesia, la Biblia dice que la fe sin obras no sirve para nada. Pero cuando nosotros a través de la religión, hemos tratado de entender las obras, lo que hemos hecho es ponerle cargas a la gente que ni uno mismo las puede decir. Cierto. Eso es muy delicado. Entonces viene don Santiago y nos pone un súper ejemplo. Pero claro, usted sabe lo que es. El aguinaldo lo pagaron el viernes y Santiago sale, en la iglesia sale el pastor con este texto. Dice Santiago así: supongamos que un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse y carecen de alimento diario. Notemos que el mismo versículo dice que hay una información que es pública y abierta. Notemos que el mismo versículo está diciendo que la persona, o sea, que es muy evidente. Notemos que dice que la persona no tiene vestido. Y claro, que uno ve, qué raro doña Ana. Doña Ana viene, lleva, la iglesia la abrimos hace 6 meses, lleva 6 meses con el mismo vestido. Algo será. Hermano, yo quiero que quedemos claros que aquí Santiago está siendo muy claro de que aquí la persona está en necesidad. Dice, carecen de alimento diario. Dice, y uno de ustedes les dice que le vaya bien. Abríguense. ¿De dónde? ¿Con qué? Y coman hasta saciarse. Pero no les da lo que es necesario para el cuerpo. ¿De qué sirve eso? Entonces noten, hermanos, por favor noten, y es aquí donde hay que ponerle atención al mensaje de Luis, que aquí dice que lo vimos hace 22 días lo vimos, donde definitivamente las personas salvas vamos a ser sensibles ante una necesidad. Claro que sí, dice la Biblia que tenemos que ser sensibles, pero hermanos, yo quiero que usted me entienda que en este versículo Santiago está hablando de fe. Yo necesito que usted note que está hablando de la fe. Y entonces, cuando usted ve ese texto, es muy fácil culpar a la gente. Es muy fácil decirle a Lisa. Es muy fácil decirle a Mari. Es muy fácil decirle a cualquier persona: ustedes son un montón de agarrados. Ustedes no dan nada. Pero es que este texto no está hablando de que usted saque cosas para los pobres. Ahí no está hablando eso. Está hablando de su fe. De eso está hablando. Vea. Inmediatamente el verso 17, eso es 15, 16, dice 16, y uno de ustedes dice que le vaya bien, muy claro lo explica, de que la persona simplemente Dios me lo acompañe, que le vaya muy bien. 17 dice, lo afirma, así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. La fe, noten que dice la fe, mis hermanos. Ahora sí, ¿cómo una persona que se dice cristiana, sabiendo que hay una necesidad y sabiendo que tiene los recursos, por qué haría eso? Hágase la pregunta, ¿por qué si alguien tiene, haría algo así? Usted se va a Palí o al automercado, no importa dónde usted compre, tranquilos. Y se gasta los mismos 150,000 pesos en el diario. 150,000 pesos de diario es un montón de comida. Usted entra a su casa
y esa noche hay culto. Usted deja las bolsas encima de la mesa y se viene para la iglesia. Cuando usted llega a la iglesia se da cuenta de que una hermana y una familia no tienen que comer, ni tienen ropa, ni tienen nada. Y usted se acuerda que tiene la comida encima de la mesa. Hermanos, una pregunta. A ver, ¿de qué depende de que usted dé? ¿De qué depende que usted dé? ¿De qué? ¿Quieren la respuesta? 2 factores. En la gran mayoría, si me sobra. En mucha gente, culpa. Ay, pobrecito. Culpa. Se llama culpa. ¿Me están escuchando? ¿Quién es así? ¿Quién es así? Fray, no, todos somos así. A mí me agarró un culpón donde llegamos a un semáforo, ¿verdad? Y está aquí con la crisis, y hace así, y pasa la mano. Y yo meto la cosa en la cosa de la I, no salen 100 pesos en monedas de 25 pesos. Pues va a comprarse un helado. Tocan la puerta de la casa. ¿Me regala algo a comer? No, mire, ahora no está la señora. Una pregunta. Si estamos hablando de fe, ¿de qué depende que usted dé? A ver. Qué peligroso, ¿lo ven? ¿Lo ven qué peligroso agarrar un texto bíblico para decirle a la gente, ustedes, no, hermanos? Santiago no está hablando de causa. Acuérdense el ejemplo que le puse aquí hace 22 días con el atún chispita. Atún chispita, ¿dónde ha visto usted eso? 4 tarros de atún en 200 pesos, ahí de venir el precio pegado. Creo que fue Alex y me dijo. Ok, entonces note que se requiere fe para ver la necesidad o se requiere fe para suplir la necesidad. Lo que Santiago está diciendo es lo que yo creo no me deja ni ver ni suplir la necesidad. Eso es lo que Santiago está diciendo. Por eso está cuestionando la fe al punto en que la está cuestionando. Ahora sí, lógicamente tenemos que entrar en el análisis de cuál es esa fe rápidamente. Y Santiago decía, la fe de imágenes y estampitas no sirve. La fe de amuleto no sirve. Que Dios me la cura con la sangre de Cristo no sirve. No sirve. Fe inútil, que es la que está mencionando, no sirve. Dice que es una fe que produce obras. Y claro, lógicamente tenemos que entender 2 cosas que son la clave de lo que Santiago está hablando. Ni las obras, ni la fe vienen de usted y de mí, vienen de Dios.
Ni las obras, ni la fe vienen de usted y de mí. Vea. Puestos los ojos en Jesús. Ojo, ¿a dónde? ¿Cómo yo voy a ser capaz de poder ser útil a lo que Dios quiere que yo sea útil si tengo los ojos puestos en Jesús? Dice que es el autor, atención, autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Claramente nos está diciendo, la fe viene de parte de Dios. Con todo respeto, si usted se queda viendo simplemente la necesidad, va a accionar dos cosas en usted: culpa, egoísmo. La fe produce reacciones, posiciones que cambian la historia. La fe, dice la palabra, produce otro efecto. Dice Santiago 2:21, no fue declarado justo nuestro padre Abraham, no fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac. No fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo. Y la pregunta es, ¿qué fue lo que hizo? Ofreció. Pero claro, ofrecer fue el resultado de la fe. El proceso de fe para que él ofreciera es de lo que estamos hablando esta mañana. ¿Sí me estoy comunicando? De hecho, el texto lo sigue, el texto sigue, Santiago sigue diciendo, ya lo ves, su fe y sus obras actuaban conjuntamente, y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo. Así se cumplió la escritura que dice, creyó Abraham a Dios y ello se le tomó en cuenta como justicia. Y fue llamado amigo de Dios. O sea, Abraham ofreció, pero lo que estoy leyendo es la razón por la cual él ofreció. Como pueden ver, una persona que se le declara justa por las obras y no solo por la fe. De igual manera, no fue declarada justa por las obras a una prostituta Rahab. ¿Cuándo qué? ¿Cuándo qué? Hospedó. ¿Qué hizo Abraham? Ofreció. Es interesante que la palabra diga que Abraham ofreció porque fue Dios quien le pidió el huila. ¿Me están siguiendo? ¿Entienden? ¿Quién le pidió el chiquillo a Abraham? Dios. Y la Biblia dice que Abraham lo ofreció. O sea, son dos cosas totalmente diferentes. Interesante. ¿Ustedes saben por qué la Biblia dice ofreció? Porque el corazón de Abraham estaba puro. Abraham estaba tratando de honrar a Dios. Abraham estaba tratando de agradar a Dios. Por eso dice ofreció, si, habiendo sido el niño pedido por parte del Señor. ¿Qué hizo la prostituta Rahab? Hospedó. Hospedar es fácil. Sí, pues que no estamos hablando de lo que usted haga. Ya le dije que eso no es. Estamos hablando que la consecuencia de lo que usted cree produce lo que usted hace. Es que ellos entendían que tenían los ojos puestos en el Señor, aunque fuera por la promesa. Es muy interesante cuando la gente
trata de volver a las raíces judías, buscando y diciendo que son hijos de Abraham y que están siguiendo los rituales de Abraham. Es muy peligroso. ¿Por qué? Porque Abraham es exactamente 1800 años antes de la ley, mucho tiempo antes de la ley. Y Abraham creyó en Cristo. ¿En quién creyó el Señor? En el Señor Abraham. ¿Lo conocía? No. Lo primero que todos esta mañana tenemos que hacernos aquí, la mañana, haciendo la pregunta ¿es mi salvación? De lo que Santiago viene hablando es si la fe me lleva a mí a la capacidad de poderme salvar. Número 2. ¿Existe en mí alguna convicción sobre cómo enfrentar las mismas situaciones de otra manera? Hay un texto muy claro en el libro de la palabra de Dios, en la palabra cuando los sacerdotes, hay personas que ofrecían al Señor un corderito bien lindo, bien pura vida, y cuando lo iban a sacrificar lo que le llevaban era un cordero que estaba mutilado, que había sido mordido por un coyote, y el Señor les dijo, ¿cómo hacen eso? Y el Señor está regañando a los sacerdotes y les dice, ¿cómo es posible que ustedes reciban ese tipo de ofrendas? Si ni ellos mismos se comerían ese cordero. Hermanos, Abraham tuvo la opción de decir al Señor, vea, Señor, ¿cómo es posible? Yo tengo 100 años. Yo tengo 100 años. ¿Cómo se le ocurre a usted quitarme el chiquito que yo tengo? No se le ocurre, perdóneme. Ahí está el Will mío. Yo no lo doy. ¿Usted me entiende? Yo me hago un colocho. Mátame a mí. Que me maten a mí. O sea, yo no me deshago de mi hijo. No lo hago. Y le dice, mi amor, alístese, mañana temprano salimos ahí rumbo a la montaña. ¿Cuál montaña? El mismo monte que 1600 años después era donde Jesús era crucificado. Era el reflejo, era la imagen de algo que ellos querían que vieran. Póngase a pensar quién dice la Biblia que Abraham me ofreció el chiquito. Usted sabe la escena, ese chiquito ahí viendo al papá con el cuchillo en la mano y amarrado y pegando gritos. Usted se imagina, la Biblia no detalla la escena, lógicamente, hermanos, pero el Huila no era de palo. Él le dice, mi amor, papi, ¿dónde está el cordero? Y Abraham le dice, Dios lo va a proveer. Y era él. La creencia en Dios de Abraham era superior a la que nosotros podemos tener hoy de nosotros mismos. Yo no suelto al Huila, ¿ustedes me entienden? Rahab, la prostituta, pudo haber hecho otra cosa. Pudo haber negociado algún tipo de cosa. Pudo haberlos acusado. Y dice que ella se juega el pellejo de ella y los esconde. Noten la fe. Cuando los espías llegan, lo que Rahab les dice, nuestro pueblo está muerto de miedo de ver todo lo que Dios ha hecho. Y de verdad que el Dios de ustedes es como de verdad. Y adivinen qué hizo doña Rahab. Creer en el Dios de los judíos. Este es el Dios verdadero. Nos va a destruir a todos y no se anda con varas. Hermanos, esto es la fe que funciona. Tercero, hay un actuar que va de acuerdo con la salvación y va de acuerdo con la fe. ¿Tiene que ver con la necesidad? No sé. Algunos de ustedes van a orar 1 minuto al día y Dios los va a escuchar, y algunos van a orar 5 y Dios no los escucha en todas las 5 horas. Termino. Las obras de la fe no son obras de gente,
Si fueran obras de fe y fueran obras de la gente, no serían obras de fe, no, no es necesario. No es necesario. Le voy a poner un ejemplo. La palabra dice en Mateo 5:16, hagan brillar su luz delante de todos. Noten que la Biblia dice que la luz que nosotros tenemos no la tiene el resto de la gente. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a hacer por Dios delante de Dios es otra cosa diferente a lo que la gente podría conocer. Entonces, no se trata de darle comer a la gente o no darle de comer a la gente. Y se hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en cielo. Pregunta, ¿qué tipo de obras tendríamos que hacer nosotros para que nosotros al hacer las cosas la gente alabe a Dios? Fíjense, esto no es jugando, no está hablando simplemente de poner pan en la boca de alguien, lo cual es muy importante. Y a algunos de nosotros nos haría muy bueno aprender a desprendernos. A ver, amén colectivo, por favor. Gracias, muchas gracias. Don Luis hizo alusión a este texto la semana pasada porque somos hechura suya, creados en esta tierra, en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó, están hechas de antemano para que anduviésemos en ellas. No hay que inventar nada. Le pongo un ejemplo y termino. Salud mental, vea. Le pongo este ejemplo. Para que usted tenga una buena salud mental y usted es una persona sana, viva su vida, deje de estar viviendo la vida de otras personas. Usted no puede vivir la vida de nadie, ni la de sus hijos, ni la de nadie. Usted tiene que vivir su vida. Eso es lo que nos dice la psicología, ¿ok? Perdone, esto está mal. No, pero es que esto lo maneja todo el mundo. Si usted le paga a un psicólogo, lo que el psicólogo le va a decir, deje de estar viviendo la vida de sus hijos, viva su vida, métase a clases de baile, usted haga algo, usted consígase un novio. ¿Quieren ver las obras del cielo? Vamos con las obras del cielo. Vea. ¿Qué le dicen a uno? Aléjese de la gente tóxica. Más si estos son sus enemigos, evítelos, pase la página. Esto es lo que el mundo nos enseña. Y usted oye pastores y cristianos predicando esto. Qué raro, miren que lo que la Biblia dice es, pero ahora yo les digo, nótenlo. El mundo dijo, pero yo les digo. El mundo dijo, pero yo les digo. Noten la diferencia. Amen a sus enemigos y oren. Porque ustedes saben que para yo estar orando por un desgraciado que no lo soporto, tengo que estarme acordando de él todo el día. Señor, y bendice a este infeliz. Hermanos, ¿están notando la diferencia de obras? Claro, por supuesto. Esto es, ¿qué es lo sano? Lo sano es esto. Lo sano es esto. Judy, no te metas, mira, no viva, deja a Jorgillo, no le hagamos dejarlo, no. Deja a Cristian. La palabra no dice eso. Ustedes saben por qué. Por algo será que la Biblia nos dice que tengamos presente a nuestros enemigos para poder orar por un enemigo que tenlo presente. O usted ora por el enemigo. Señor, ¿cómo era que se llamaba aquel que era mi enemigo? No me acuerdo. Por favor, no es cierto. Dejémoslo aquí. Uno más. Vea el mundo y el éxito. Véalo. El mundo.
la calle. Está malo, ¿no? Descubre el gigante que está en ti, sácalo, activa tu potencial, descubre tu mejor versión, saque lo mejor de usted. Ese es el mundo. Empodérese, saque adelante, párese de frente a la vida, sea luchón, emprendedor. ¡Wow! Jesús, el que no nace de nuevo, el que no nace de nuevo, no podrá ver el reino de Dios. ¿Ven la diferencia? Mientras el mundo le está diciendo a usted que sea luchón y que se empodere, que se empodere y que luche y que sea su mejor versión, el Señor le está diciendo a usted y a mí, nazca de nuevo, porque todo lo que usted conoce aquí no sirve para nada. Señor, te damos gracias en esta mañana.